Suelta a mi padre y te haré volver a caminar. La voz de la niña de 7 años resonó en la sala con una seguridad imposible. La jueza Patricia Hendricks, paralizada durante 15 años, observaba a la niña con su vestido azul marino que acababa de interrumpir la sentencia de su padre por robo a mano armada con el trato más absurdo imaginable. La sala estalló en risas incómodas. El padre de la niña, Lucas Montgomery, se encorvó en la mesa de la defensa, llorando. «Lily, por favor, suplicó. «Estás empeorando las cosas». Pero Lily se negó a ceder. «¿De verdad puedo curarte si dejas ir a mi padre?» La jueza Hendricks debería haber ordenado a los alguaciles que se llevaran a la niña. Pero algo en la absoluta certeza de Lily la hizo detenerse. «Lily, mi parálisis es permanente. Las lesiones de la médula espinal no se curan con la oración ni el tacto sanador». «Por favor», susurró Lily. «Déjame intentarlo». En contra de su buen juicio, Patricia asintió. La sala quedó en silencio mientras Lily colocaba sus pequeñas manos sobre la rodilla paralizada del juez y cerraba los ojos para rezar. Pasaron 3 minutos. Entonces Patricia jadeó. «Siento la pierna». El hormigueo se extendió. La sensación regresó. El pie de Patricia se contrajo. Por primera vez en 15 años, se puso de pie. La sala estalló en conmoción. Patricia dio un paso arrastrando los pies. Luego otro. «Estoy caminando», sollozó. «Esta niña me acaba de curar de una parálisis que todos los médicos dijeron que era permanente». Ahora se enfrentaba a una decisión imposible. ¿Cumplir el trato con una niña moribunda de 7 años que había obrado un milagro? ¿O enviar al padre de la niña a prisión durante 20 años, sabiendo que Lily moriría sola en un hogar de acogida? La sala estalló en risas incómodas cuando la niña de 7 años con el vestido azul marino se levantó de la tribuna y le gritó a la jueza Patricia Hendricks, quien llevaba 15 años paralizada de cintura para abajo tras un devastador accidente de coche y presidía la sala desde una silla de ruedas especialmente diseñada que le permitía mantener la posición elevada y la autoridad tradicionalmente asociadas a la magistratura, exigiendo con voz temblorosa y desesperada: «Suelten a mi padre y les haré volver a caminar». La absurda proclamación de una niña que, evidentemente, no comprendía la permanencia de las lesiones medulares ni los procedimientos legales que estaban a punto de enviar a su padre a 20 años de prisión por robo a mano armada y agresión generó un momento de estupefacción antes de que los espectadores de la sala comenzaran a reír nerviosamente ante el trágico espectáculo de una niña haciendo promesas imposibles que no podría cumplir en un intento desesperado por salvar a su padre de las consecuencias de los crímenes que admitió haber cometido. «Orden. Orden en la sala». La jueza Hendricks dio una orden contundente mientras golpeaba con el mazo para silenciar a la multitud murmurante, pero su mirada permaneció fija en la pequeña niña rubia, cuya expresión de férrea determinación y fe inquebrantable sugería que realmente creía que podría curar a un juez paralítico a cambio de la libertad de su padre. «Jovencita, por favor, siéntese. Entiendo que esté molesta por la situación de su padre, pero los arrebatos en el tribunal no están permitidos y afirmar milagros médicos no va a cambiar el resultado de este proceso». Su reprimenda se pronunció con una mezcla de autoridad judicial e incomodidad personal por haber mencionado su discapacidad tan públicamente y por haber convertido la ingenua fe de una niña en la sanación en moneda de cambio en una sentencia penal, pero la niña se negó a sentarse ni a retractarse de su impactante oferta. «No me lo estoy inventando. De verdad puedo curarte si dejas ir a mi papá», insistió la niña mientras su padre, Lucas Montgomery, permanecía encorvado en la mesa de la defensa con lágrimas en los ojos mientras veía a su hija humillarse intentando salvarlo de la pena de prisión que sabía que merecía por el robo a mano armada que había cometido en un intento desesperado por pagar tratamientos médicos experimentales que los médicos convencionales le habían dicho que no podían curar el cáncer cerebral terminal de su hija, pero que él había estado dispuesto a probar de todos modos a pesar de saber que probablemente eran fraudulentos y a pesar de reconocer que robar una tienda de conveniencia a punta de pistola era moralmente incorrecto y legalmente indefendible. «Lily, por favor, para. Estás empeorando las cosas», le gritó Lucas a su hija con la voz entrecortada por la emoción. «El juez tiene razón en que no puedes curar su parálisis, y tratar de negociar mi libertad con promesas imposibles solo hará que todos piensen que estás delirando o que te he estado enseñando a mentir. Por favor, siéntate y guarda silencio para que podamos terminar esta sentencia sin más drama». Su súplica para que su hija dejara de avergonzarse estaba motivada por la protección paternal y por su realista evaluación de que su intervención era inútil, pero Lily se negó a abandonar su desesperado plan de salvar a su padre,
incluso mientras los espectadores de la sala seguían riendo y susurrando sobre la trágica escena. Su señoría, le pido disculpas por el arrebato de mi hija. Lucas se dirigió directamente al juez. Ha sufrido un trauma tremendo durante el último año, incluyendo la muerte de su madre y su propio diagnóstico y tratamiento de cáncer, y no está pensando con claridad en lo que dice ni en lo inapropiado que es interrumpir su procedimiento. Por favor, no me eche en cara su comportamiento en su decisión de sentencia. Solo es una niña asustada que no quiere perder a su único padre que le queda en prisión. Su explicación proporcionó un contexto que transformó el arrebato de Lily de meramente perturbador a desgarrador, ya que la sala del tribunal se dio cuenta de que esta niña ya había perdido a su madre y se enfrentaba al encarcelamiento de su padre, además de lidiar con una enfermedad terminal que probablemente acabaría con su vida en cuestión de meses, según los expertos médicos que testificaron durante el juicio sobre la motivación de Lucas para el robo. Señor Montgomery, comprendo las difíciles circunstancias que enfrenta su familia, pero esas circunstancias no justifican un robo a mano armada ni negociar clemencia a través de las promesas inapropiadas de su hija sobre la curación de mi parálisis, respondió el juez Hendricks con severa compasión. Sin embargo, voy a permitir que Lily se acerque al tribunal para poder hablar con ella directamente antes de proceder con la sentencia. Quizás si comprende que su oferta es imposible e irrelevante para mi toma de decisiones judiciales, aceptará que no hay nada que pueda hacer para cambiar el resultado y podrá procesar su dolor por haberla perdido en prisión de maneras más saludables que haciendo tratos que no puede cumplir. La decisión de la jueza de hablar directamente con Lily en lugar de simplemente pedirle a los alguaciles que la sacaran de la sala reflejó tanto su curiosidad por el motivo del arrebato de la niña como su reconocimiento de que una respuesta humana a una tragedia familiar requería reconocer la desesperación de Lily en lugar de restarle importancia como una simple interrupción del juicio. Lily, me llamo la jueza Hendricks y quiero hablar contigo sobre lo que dijiste, comenzó Patricia con suavidad cuando la pequeña se acercó al estrado acompañada por su defensora de oficio. Entiendo que tengas mucho miedo de que tu padre vaya a prisión y que intentes evitarlo. Pero necesito que entiendas que no puedo liberar a tu padre solo porque me hayas ofrecido curar mi parálisis, y también que mi parálisis es una enfermedad permanente que no se cura con el tacto sanador, la fe ni ninguna intervención de la medicina moderna. Así que, aunque aprecio que intentes ayudar a tu padre, la promesa que haces es algo que no puedes cumplir, lo que significa que no puede servir de base para ninguna decisión judicial que tome sobre su sentencia. Su explicación fue un intento cuidadoso de contrastar con la realidad del pensamiento mágico de la niña sin aplastarle por completo el espíritu ni hacerla sentir estúpida por creer en posibilidades que los adultos habían aprendido que eran imposibles. Pero sí puedo curarte. Lo he hecho antes con otras personas enfermas o heridas, protestó Lily mientras extendía la mano para tocarla del juez. Cuando mi madre se estaba muriendo de cáncer, le tomé la mano y recé con mucha fuerza, y dejó de dolerle durante los 2 últimos días antes de morir. La enfermera del hospicio dijo que era un milagro, porque las personas con su tipo de cáncer siempre sufren un dolor terrible al final, pero mi madre estaba tranquila y cómoda. Y cuando mi amiga Emma se rompió el brazo en la escuela, le toqué la fractura y le dije que sanara. Al día siguiente, cuando el médico le hizo una radiografía, dijo que los huesos se estaban uniendo mucho más rápido de lo esperado y que Emma no necesitaría cirugía después de todo. Así que sé que puedo ayudar a las personas a mejorar cuando me concentro de verdad en sanarlas, y te prometo que si dejas ir a mi padre, usaré todo mi poder sanador para que vuelvas a caminar. Su sincero testimonio sobre experiencias curativas previas reveló que Lily creía sinceramente poseer una capacidad sobrenatural para curar enfermedades y lesiones, y la jueza Hendricks se vio en la incómoda situación de querer desengañar con delicadeza a la niña de su pensamiento mágico, sin querer descartar por completo experiencias que habían sido claramente significativas para Lily. Incluso si tenían explicaciones naturales en lugar de milagrosas. Lily, estoy segura de que tu madre agradeció tenerte con ella durante sus últimos días, y es maravilloso que pudieras brindarle consuelo que la ayudó a encontrar paz, respondió Patricia con cautela. Pero lo que experimentaste con tu madre probablemente fue el resultado de buenos cuidados paliativos y analgésicos, más que de tus poderes curativos, y la buena recuperación del brazo roto de tu amiga probablemente se debió a la regeneración ósea normal que ocurre en niños cuyos cuerpos aún están en crecimiento. Esas son experiencias hermosas que demuestran cuánto te preocupas por ayudar a la gente, pero no significan que tengas habilidades curativas sobrenaturales que puedan curar mi lesión de médula espinal, que es completamente diferente del dolor del cáncer o de las fracturas de huesos. Su explicación racional de las experiencias previas de Lily pretendía ayudar a la niña a desarrollar una comprensión más realista de la causalidad y de sus propias capacidades, pero el rostro de Lily reflejaba una obstinada negativa a aceptar que el juez desestimara sus poderes curativos.
No me crees porque eres adulta, y los adultos no creen en cosas que no pueden explicar con la ciencia y la medicina, la acusó Lily con sorprendente perspicacia. Pero que los médicos digan que algo es imposible no significa que realmente lo sea, solo significa que aún no han descubierto cómo hacerlo. Por favor, déjame intentar curarte antes de que envíes a mi padre a prisión. ¿Qué pierdes dejándome tocar tus piernas y rezar para que vuelvan a funcionar? Si no pasa nada, puedes condenar a mi padre como planeabas, pero si pasa algo, sabrás que los milagros son reales y que mi padre merece salir libre porque cumplí mi promesa. Su lógica era a la vez infantil y sorprendentemente convincente. Patricia no perdería nada al permitir que la niña intentara una sanación que inevitablemente fracasaría, y negarse parecía innecesariamente cruel, dado que Lily era una niña con una enfermedad terminal cuyo padre estaba a punto de ser encarcelado durante 20 años, en parte por haber intentado salvarle la vida mediante actos criminales desesperados. Lily, te permitiré tocar mis piernas y rezar si eso es importante para ti, pero quiero que entiendas de antemano que cuando no pase nada, y no pasará nada porque la parálisis por lesión medular no se cura con la oración ni el toque sanador, eso no significa que hayas fracasado ni que no valgas nada. Explicó Patricia mientras preparaba a la niña para la inevitable decepción. Simplemente significará que algunas cosas están más allá de la capacidad humana de arreglarlas, y eso está bien porque no somos responsables de resolver todos los problemas ni de curar todas las heridas. Tu padre irá a prisión por las decisiones que tomó, no porque tú no hayas obrado un milagro, y necesito que entiendas esa distinción para que no pases el resto de tu vida culpándote por algo que nunca fue tu responsabilidad arreglar. Su intento de abordar preventivamente el daño psicológico que ese fracaso podría causar reveló una genuina preocupación por el bienestar de Lily, aunque Patricia seguía convencida de que el intento de sanación sería un ejercicio inútil que, en última instancia, reforzaría en lugar de desafiar el pensamiento mágico de la niña. Lo entiendo, y te prometo que no me culparé si no funciona, asintió Lily mientras se acercaba a la silla de ruedas del juez. Pero de verdad creo que funcionará si puedo tocar tus piernas y concentrar toda mi energía en curarlas. ¿Puedo intentarlo ahora? Patricia asintió con la cabeza, sintiéndose profundamente cohibida por tener la sala llena de gente observando a una niña tocar sus piernas paralizadas en un intento fallido de sanar lo que 15 años de cirugías, fisioterapia, tratamientos experimentales y oraciones no habían logrado. Sin embargo, se recordó a sí misma que complacer la petición de Lily era un pequeño gesto de bondad que podía ofrecerle a una niña moribunda cuya vida había sido devastada por pérdidas y traumas que ningún niño de 7 años debería tener que soportar. Lily colocó sus dos pequeñas manos sobre la rodilla izquierda de Patricia, que Patricia no podía sentir debido a la pérdida total de sensibilidad debajo de la lesión, y cerró los ojos en un gesto de intensa concentración mientras susurraba una oración tan baja que nadie más en la sala la oía con claridad. La sala quedó en completo silencio mientras todos observaban la surrealista escena de una niña rezando por un juez paralizado en un tribunal penal durante la audiencia de sentencia por robo a mano armada. El silencio se prolongó durante casi 3 minutos mientras Lily permanecía inmóvil con las manos sobre la pierna de Patricia y su rostro reflejaba una concentración y determinación absolutas. Lily, creo que ya es suficiente. Empezó Patricia con suavidad, preparándose para agradecerle a la niña sus esfuerzos y proceder con la sentencia que enviaría a Lucas a prisión durante 2 décadas. Pero antes de que pudiera cumplir su condena, Patricia sintió algo que no había experimentado en 15 años, un hormigueo en la pierna izquierda donde las manos de Lily le rozaban la rodilla, seguido de un dolor agudo que le subió por el muslo y la hizo jadear audiblemente por la sorpresa. «Dios mío», susurró Patricia mientras el hormigueo se extendía desde la rodilla hasta el pie y subía hasta la cadera, y mientras se daba cuenta, con creciente incredulidad, de que sentía la pierna por primera vez desde el accidente de coche que le había cortado la médula espinal y destruido las vías neuronales que transportaban señales sensoriales y motoras entre el cerebro y la parte inferior del cuerpo. Puedo sentir la pierna. De verdad que siento sensaciones en la pierna. Su anuncio provocó un alboroto inmediato en la sala, mientras los espectadores que minutos antes se habían reído de la ridícula afirmación de Lily ahora observaban en silencio, atónitos, como el juez Hendricks miraba su propia pierna con una expresión que combinaba asombro, confusión y la incipiente comprensión de que algo imposible estaba sucediendo. ¿Puedes mover la pierna?, preguntó Lily esperanzada, sin soltar la rodilla de Patricia. Intenta levantar el pie o mover los dedos. Creo que la recuperación está funcionando, pero tienes que ayudar usando los músculos que llevas mucho tiempo sin trabajar. Su instrucción reveló una comprensión sofisticada del proceso de rehabilitación que parecía incompatible con su edad, y Patricia se encontró siguiendo las indicaciones de la niña intentando activar músculos que no había controlado conscientemente en 15 años.
Al principio, no ocurrió nada mientras Patricia se concentraba en enviar señales neuronales a su pie izquierdo para que se flexionara, pero entonces, milagrosamente, imposiblemente, su pie se movió ligeramente dentro del zapato y sus dedos se curvaron en respuesta a sus órdenes mentales. «Se mueve», susurró Patricia mientras las lágrimas corrían por su rostro al ver cómo su pie, previamente paralizado, respondía a su voluntad por primera vez desde su accidente. «Mi pie se mueve de verdad. ¿Cómo es posible?». La pregunta se dirigía simultáneamente a Lily y al universo que, al parecer, había decidido suspender las leyes normales de la biología y la medicina para permitir que el toque sanador de una niña revirtiera una lesión medular permanente que la ciencia médica consideraba irreversible. «La sanación fluye a través de mí desde Dios», explicó Lily con serena certeza. «Solo soy el canal que permite que la energía sanadora te llegue, pero el poder real proviene de algo más grande que yo. Ahora intenta ponerte de pie. Creo que si te concentras con fuerza en querer caminar y crees que es posible, tus piernas recordarán cómo funcionar aunque lleven mucho tiempo paralizadas». Sus instrucciones combinaban la fe religiosa con la guía práctica de rehabilitación de maneras que desafiaban la visión científica del mundo de Patricia, pero la innegable evidencia del regreso de la sensibilidad y el movimiento a su pierna, previamente muerta, hacía imposible descartar los poderes curativos de Lily como mera coincidencia o una respuesta psicosomática. Con la ayuda de 2 alguaciles que se colocaron a ambos lados de su silla de ruedas, listos para sujetarla si se caía, Patricia desplazó lentamente su peso hacia adelante e intentó ponerse de pie por primera vez en 15 años. Para su absoluta sorpresa, sus piernas aguantaron su peso y se encontró erguida mientras la sala estallaba en exclamaciones de incredulidad. «Estoy de pie», anunció Patricia innecesariamente mientras miraba sus propias piernas, que temblaban por el esfuerzo, pero que innegablemente soportaban su peso corporal sin desplomarse. «Después de 15 años en silla de ruedas, me estoy parando sobre mis propias piernas. Esto es imposible. Esto no debería ser médicamente posible». Su insistencia en que la sanación era imposible, incluso mientras la experimentaba directamente, reveló la disonancia cognitiva de tener sus firmes creencias sobre los límites de la biología humana confrontadas con la evidencia innegable de que esos límites aparentemente podían trascenderse mediante mecanismos que no podía explicar ni comprender. «¿Puedes dar un paso?», la animó Lily mientras mantenía su toque sanador en la pierna de Patricia. «Creo que si puedes estar de pie, probablemente también puedas caminar, pero debes confiar en que tu cuerpo lo recuerda, aunque haya pasado mucho tiempo desde que usaste estos músculos». Su confianza era contagiosa. Y Patricia se encontró intentando la aparentemente imposible tarea de caminar por primera vez desde su lesión medular. Desplazó el peso a la pierna derecha, que también había comenzado a sentir un hormigueo al recuperar la sensibilidad. Luego levantó lentamente el pie izquierdo y lo movió hacia adelante con pequeños pasos arrastrando los pies, lo que representó su primer movimiento independiente en una década y media. «Estoy caminando», sollozó Patricia mientras daba otro paso tentativo con el pie derecho, luego otro con el izquierdo, cada movimiento adquiriendo mayor seguridad a medida que su cuerpo recordaba patrones motores que no había usado en 15 años. «De verdad puedo caminar. Esta niña me ha curado de una parálisis que todos los médicos decían que era permanente e irreversible. No entiendo cómo es posible, pero es innegable que está sucediendo ahora mismo, delante de docenas de testigos». Su reconocimiento del milagro fue a la vez testimonio personal y declaración judicial que dejaría constancia legal del extraordinario acontecimiento que acababa de ocurrir en su sala, y sus siguientes palabras determinarían si cumplía con el trato que Lily le había propuesto. «Lily, cumpliste tu promesa, me hiciste volver a caminar por una sanación que no puedo explicar, pero que no puedo negar», declaró Patricia mientras seguía de pie sobre unas piernas que minutos antes habían estado completamente paralizadas. «Así que ahora debo decidir si voy a cumplir tu parte del trato liberando a tu padre a pesar de los graves delitos que cometió. Esto me coloca en una posición ética y legal extraordinaria porque, por un lado, tu padre robó una tienda a punta de pistola y aterrorizó a personas inocentes que simplemente hacían su trabajo o compraban comida, y esos delitos merecen un castigo independientemente de sus motivaciones o circunstancias familiares. Pero, por otro lado, literalmente realizaste un milagro médico a cambio de su libertad, y desestimar ese milagro o negarte a cumplir el trato que propusiste me parece cruel y una ceguera deliberada ante algo profundo que acaba de ocurrir aquí. Necesito unos minutos para pensar cómo proceder». Su reconocimiento de que realmente estaba considerando liberar a Lucas a pesar de sus crímenes generó una nueva ola de reacciones en el tribunal.
donde los observadores debatían si la sanación milagrosa debía prevalecer sobre los procesos legales normales o si permitir que los criminales negociaran su libertad mediante intervenciones sobrenaturales sentaría un precedente peligroso que socavaría el Estado de Derecho. Su señoría, con todo respeto, no puede estar considerando seriamente liberar a mi padre solo porque curé su parálisis, interrumpió Lucas con voz angustiada. Cometí un robo a mano armada. Apunté con un arma a un aterrorizado dependiente de una tienda y amenacé con dispararle si no me daba el dinero de la caja registradora. Ese delito merece un castigo, independientemente de los milagros que pueda realizar mi hija, y liberarme enviaría el terrible mensaje de que las personas adineradas con acceso a niños que obran milagros pueden cometer delitos sin consecuencias, mientras que las personas pobres sin ese acceso van a prisión por los mismos delitos. Por favor, no permita que el poder sanador de mi hija distorsione su juicio sobre las consecuencias legales de mis acciones. Su objeción a su propia liberación fue una postura de principios extraordinariamente firme que priorizó la justicia legal sobre el beneficio personal, y creó otra capa de complejidad en la toma de decisiones de Patricia mientras intentaba equilibrar las obligaciones contrapuestas de cumplir el acuerdo de Lily, mantener la integridad del sistema legal, reconocer el profundo milagro que acababa de experimentar y respetar el juicio moral de Lucas sobre las consecuencias que merecía por sus crímenes. Señor Montgomery, aprecio su compromiso de aceptar la responsabilidad de sus actos, pero también debo considerar los intereses de Lily y el acuerdo que hizo de buena fe, respondió Patricia. Su hija padece cáncer cerebral terminal, y según el testimonio médico presentado durante su juicio, le quedan quizás 6 meses de vida. Durante esos 6 meses, perderá a su padre en prisión si le impongo la condena de 20 años que recomiendan las directrices de sentencia por robo a mano armada, teniendo en cuenta sus antecedentes penales. Eso significa que Lily morirá sola o en un hogar de acogida sin la presencia de ninguno de sus padres para apoyarla durante sus últimos meses de vida. No estoy segura de poder imponer ese resultado cuando ella literalmente me ha devuelto la capacidad de caminar a cambio de su libertad, sin importar los precedentes que eso pueda sentar o el mensaje que pueda transmitir sobre la igualdad ante la ley. Su articulación de las consideraciones en conflicto reveló una auténtica lucha moral más que una simple decisión de honrar el acuerdo o mantener las prácticas normales de sentencia, y la sala permaneció en silencio mientras todos esperaban escuchar cómo resolvería el dilema imposible. Voy a emitir un fallo que intenta equilibrar todos los intereses relevantes, anunció Patricia finalmente tras varios minutos de deliberación silenciosa. Señor Montgomery, lo declaro culpable de robo a mano armada y lo condeno a 20 años de prisión, según lo recomendado por las directrices de sentencia. Sin embargo, suspendo la ejecución de esa sentencia durante los próximos 12 meses con la condición de que realice servicio comunitario, reciba terapia psicológica, restituya a sus víctimas y cuide a tiempo completo de su hija Lily durante sus últimos meses de vida. Si cumple con todos esos requisitos y Lily sobrevive más de 12 meses, lo cual sus médicos consideran improbable, entonces comenzará a cumplir su condena en prisión en ese momento. Pero si Lily fallece dentro del próximo año, como se espera, reevaluaré la sentencia suspendida y consideraré si una suspensión adicional o una conmutación de la pena es apropiada dadas las circunstancias extraordinarias de este caso. Esta sentencia permite a Lily pasar el tiempo que le queda con su padre, como solicitó, a la vez que preserva la responsabilidad legal por los crímenes del señor Montgomery y evita el precedente de liberar a los delincuentes simplemente porque tienen hijos que pueden hacer milagros. Su solución de compromiso no satisfizo a nadie por completo, pero representó su mejor intento por honrar simultáneamente múltiples valores y obligaciones contrapuestos. Tanto Lucas como Lily rompieron a llorar de alivio y gratitud mientras la sala del tribunal estallaba en un debate sobre si la decisión del juez era un ejercicio prudente de la discreción judicial o una peligrosa desviación de las normas legales que sentaría precedentes problemáticos. La historia de la curación milagrosa del juez Hendricks por parte de Lily y la posterior sentencia suspendida de su padre se convirtió en noticia internacional, generando un intenso debate sobre la sanación por la fe, la discreción judicial en la imposición de sentencias, cómo deberían responder los sistemas legales a los sucesos sobrenaturales y la tensión entre los principios abstractos de justicia igualitaria y las consideraciones humanas concretas sobre las familias que enfrentan la tragedia y la pérdida. Juez Hendricks, ¿puede explicar desde una perspectiva médica qué sucedió cuando Lily curó su parálisis?, preguntó un periodista durante la conferencia de prensa al día siguiente de la audiencia. No tengo una explicación médica para lo sucedido, simplemente sé que una niña puso sus manos sobre mi pierna paralizada y en cuestión de minutos recuperé la sensibilidad y el control motor que no había tenido en 15 años, respondió Patricia con sinceridad. Mi neurólogo me examinó y confirmó que ahora tengo vías nerviosas funcionales en la médula espinal,
donde antes había una ruptura completa, y no explica cómo se produjo esa regeneración. Ya sea que lo llamen milagro, curación espontánea o cualquier otra cosa, lo cierto es que Lily poseía la capacidad de curar mi parálisis de maneras que la medicina moderna no podría lograr, y esa extraordinaria capacidad influyó en mi toma de decisiones judiciales de maneras que considero apropiadas dadas las circunstancias únicas. Lily falleció en paz en los brazos de su padre 6 meses después de recuperarse del juez Hendricks, tras haber pasado sus últimos meses al cuidado de Lucas, quien cumplió con todas las condiciones de su sentencia suspendida, a la vez que apreciaba el tiempo adicional con su hija que el fallo del juez le había permitido. Su señoría, quería reunirme con usted para hablar sobre la sentencia del señor Montgomery ahora que Lily ha fallecido, solicitó el fiscal durante la reunión en el despacho de Patricia. Entiendo que va a reevaluar si debe comenzar a cumplir su condena en prisión, y quiero abogar por la clemencia, dado tanto su excelente cumplimiento de todas las condiciones de su suspensión como el hecho de que ahora ha perdido a su esposa e hija y no cuenta con ningún otro apoyo familiar. Creo que sería más justo convertir su sentencia en tiempo cumplido más un extenso servicio comunitario en lugar de encarcelarlo durante 2 décadas, cuando eso no tendría ningún propósito rehabilitador y alejaría de la sociedad a alguien que ha demostrado un genuino arrepentimiento y transformación. La recomendación del fiscal representó un cambio notable respecto a su habitual defensa del cumplimiento estricto de las sentencias, y reflejó cómo el milagro de la curación de Lily y su posterior muerte habían afectado a todos los involucrados en el caso, obligándolos a confrontar preguntas sobre el propósito del castigo y cómo los sistemas legales deberían responder a circunstancias humanas extraordinarias. Agradezco su opinión y he estado reflexionando detenidamente sobre esta decisión, respondió Patricia. He llegado a la conclusión de que el señor Montgomery no debería cumplir ninguna pena de prisión adicional más allá de los 6 meses que pasó en prisión en espera de juicio. Sus delitos fueron graves y sus víctimas merecían justicia, pero ha pagado una indemnización, ha completado terapia, ha realizado cientos de horas de servicio comunitario y, lo más importante, ha cuidado con cariño a su hija moribunda durante sus últimos meses. Encarcelarlo ahora solo tendría un propósito retributivo sin ningún beneficio rehabilitador, y no creo que la retribución por sí sola justifique 20 años de prisión. Por lo tanto, conmutaré su condena por tiempo cumplido con 3 años de libertad condicional supervisada, durante los cuales continuará con el servicio comunitario y la terapia. Su decisión de liberar a Lucas tras cumplir solo 6 meses de prisión por robo a mano armada fue controvertida, pero reflejó su convicción de que la curación milagrosa de Lily había generado la obligación moral de honrar el pacto que la niña había hecho incluso después de su muerte, y que la aplicación rígida de las directrices de sentencia sin considerar factores humanos extraordinarios representaría un fracaso de la justicia en lugar de un logro de la misma. Patricia mantuvo contacto regular con Lucas durante los años siguientes, mientras él reconstruía su vida trabajando como consejero, ayudando a otras familias con cáncer infantil, y abogando por una reforma de la justicia penal que otorgaría a los jueces mayor flexibilidad para considerar las circunstancias individuales en lugar de aplicar sentencias obligatorias independientemente del contexto. Juez Hendricks, nunca podré agradecerle lo suficiente la misericordia que me mostró y el regalo de esos últimos 6 meses con Lily, le dijo Lucas a Patricia durante una de sus reuniones periódicas. Tener ese tiempo para cuidarla y estar presente en su muerte, en lugar de estar encerrada en prisión durante sus últimos meses, fue una gracia que no merecía, pero por la que estoy profundamente agradecida. Verla sanar su parálisis me enseñó que el mundo encierra misterios y posibilidades que mi cosmovisión materialista científica no podía aceptar, lo que ha cambiado mi forma de pensar sobre el significado y el propósito de maneras que me han hecho mejor persona que cuando cometí ese robo. Su testimonio sobre la transformación sugirió que la controvertida sentencia de Patricia había logrado objetivos de rehabilitación mejores que el encarcelamiento convencional, y validó su creencia de que la discreción judicial para considerar la complejidad humana era un componente esencial de la justicia, en lugar de una amenaza a la igualdad jurídica. Patricia continuó caminando el resto de su vida a pesar de las predicciones de los neurólogos de que la regeneración de su médula espinal era médicamente imposible y de su incapacidad para explicar el mecanismo por el cual el toque sanador de Lily había revertido 15 años de parálisis total. He sido examinada por docenas de especialistas y todos confirman que mi médula espinal muestra vías nerviosas funcionales donde antes había una ruptura completa, pero ninguno puede explicar cómo ocurrió esa regeneración, compartió Patricia durante una entrevista sobre el milagro 5 años después de la muerte de Lily. He llegado a aceptar que algunas cosas trascienden la comprensión médica y que descartarlas como imposibles solo porque no podemos explicarlas científicamente es en sí mismo una especie de ceguera voluntaria. Lily tenía un don que presencié y del que me beneficié directamente,
y honrar ese don dándole tiempo a su padre para cuidarla durante sus últimos meses fue la decisión correcta, incluso si se apartaba de las prácticas habituales de sentencia. El Estado de Derecho es importante, pero debe servir al desarrollo humano en lugar de convertirse en un sistema rígido que ignora circunstancias extraordinarias que requieren respuestas igualmente extraordinarias. Su reflexión filosófica sobre el caso capturó lecciones más amplias sobre la necesidad de que los sistemas legales mantengan una estructura basada en principios y al mismo tiempo preserven la flexibilidad para responder a situaciones únicas que no podrían abordarse adecuadamente mediante la aplicación mecánica de reglas estándar, y sobre la importancia de permanecer abierto a posibilidades que desafiaran la comprensión establecida de lo que era médica o espiritualmente posible en un mundo que contenía más misterios de los que el conocimiento humano podía explicar o controlar por completo.